Gloria a Dios, buenas noches mis amados hermanos, qué privilegio poder compartir este estudio de la palabra del Señor. Hermana Dorita, Dios le bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos bendecidos de estudiar la palabra. Estamos ahora para las mujeres en un tema tan precioso de las mujeres, porque qué lindo que el Señor nos vino a hacer un llamado a nosotros y a darnos su poder para predicar el evangelio, para vivir vidas transformadas por el poder de Él, ¿verdad? Así es. Y yo quiero que aprovechemos también para orar en este momento. Amén. Que usted tiene una petición, una necesidad, únase con nosotros para pedirle al Señor en este momento. Amén, amén. Señor, gracias. Oh, gloria a tu nombre. Gracias por ser tan bello con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor, que nos anima cada día a seguir adelante en tu camino, a seguir, Señor, honrándote a ti, dándote toda la gloria y a servirte con todo nuestro corazón, amarte, Señor. Gracias, papito, por tus bendiciones, por tus bondades. También ponemos hoy en tus benditas manos todas aquellas necesidades que, Señor, son muchas de ellas, Señor, imposibles de resolver humanamente, pero para ti, Señor, no hay nada imposible, porque tú lo dices en tu palabra, porque nada hay imposible para Dios. Gracias, Señor, porque tú puedes resolver las situaciones de enfermedades en el cuerpo, enfermedades en el alma. Tú puedes traer paz, victoria y también tu provisión, Señor, en toda necesidad, Señor, de medicina, de comida. Señor, tú eres fiel y tú eres bueno. Y también, Señor, tú puedes obrar en protegernos, en guardarnos a todos tus hijos, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú eres fiel, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por oírnos. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Estamos contentos, amén, agradecidos con el Señor por el privilegio de estudiar su bendita y poderosa palabra. Y le queremos recordar, el sábado 6 de julio es nuestro sábado de oración. Amén. Y el domingo 7 de julio vamos a tener una actividad especial para jóvenes en la iglesia. Amén. Entonces vienen dos actividades para nosotros. Sábado 6, la oración, y el domingo en la iglesia, algo especial para los jóvenes. La juventud va a estar todo el tiempo del servicio, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y algo, aparte. Amén, amén. Damos gracias al Señor por ese privilegio. Bueno, ahora, hermano, las lenguas. Vamos a hablar ahora de las lenguas. Las lenguas en la palabra del Señor. Y es obvio, si queremos hablar de las lenguas, tenemos que ir a Hechos capítulo 2. Vayamos a Hechos capítulo 2, amén. Ahora, porque la palabra que usaste, que es obvio ir a Hechos 2, recordemos que antes de eso, en ningún momento el Espíritu Santo había habitado a una persona por completo, excepto a Jesucristo, por supuesto. Pero a partir de Hechos 2 hay un cambio. Todos los demás antes tenían momentos donde el Espíritu Santo los visitaba y venía los usaba sobre ellos. Y es una constante en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios vino sobre él e hizo tal cosa, vino sobre él e hizo tal cosa. Pero a partir de ese momento nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo, el día que lo recibimos, nos llenó por completo. Amén, amén. Bueno, yo creo que hay que leer hasta el versículo 4, comencemos. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Entonces aquí dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así es. Y como por esa llenura del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas. Que el Espíritu les daba, ¿verdad? Según el Espíritu les daba que hablasen. Que hablasen. Ahora, aquí hay una situación bien importante que nosotros tenemos que comenzar diciendo. El milagro de Hechos 2, las cosas fueron muy diferentes. En ese milagro que sucedió en lo que acabamos de leer, las cosas son completamente diferentes a todos los demás casos. Eso que sucedió en Hechos 2 no volvió ni volverá a suceder nunca. Fue único. Exacto. Hermano, fue único. En aquel Pentecostés no se trataba de edificar a la iglesia. No había todavía ni siquiera una congregación local como tal funcionando. Por supuesto que habían hijos de Dios, correcto, salvos, pero no había una congregación. O sea, no se trataba de edificar a la iglesia, sino de manifestar una gran señal, un prodigio al mundo, cuando aquellos discípulos, unos 120 en número, prorrumpieron simultáneamente en alabanza al Señor, declarando las maravillas de Dios en los idiomas de las nacionalidades congregadas en Jerusalén como motivo de esta fiesta. Entonces, cuando nosotros estudiamos Hechos 2 y estudiamos las lenguas, y dice, hermano, se da cuenta que toda la gente no oía la bla, 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 sino que oía idiomas. Eso es exactamente lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que al oír eso algunos dicen, entonces no son lenguas, son idiomas. No, vamos a ir paso a paso viendo qué fue lo que sucedió realmente. Recuerde que ese fue un fenómeno único. Fue un fenómeno único. Y ahí el apóstol Pedro estaba hablando en lenguas, porque aquí dice que hablaban en otras lenguas. Y mira el versículo 4, hay un absoluto ahí. Y fueron todos, dice, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y mira lo que dice, lo que dice la palabra. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había ahí de todos los idiomas. De todos los idiomas. Hermano, el Pentecostés era una fiesta en la que el judío piadoso tenía que viajar de donde vivía a Jerusalén. Ahora recordemos que cuando hablamos de judíos no estamos hablando de gente que estaba solamente allí, sino que habían sido expulsados o por diferentes razones de tantas circunstancias que ha vivido el pueblo de Dios, vivían en Grecia, vivían en África, vivían en diferentes lugares. Y su idioma del día a día no era el hebreo, era otro completamente diferente. Ahora, mire el verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. La gente fuera del aposento donde estaban empezaron a entender y a oír lo que decían adentro. Entonces mire qué interesante. Porque aunque ellos hablaban en lenguas, todos les oían hablar en su propia lengua. Y miren el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No es que los discípulos vamos a ver, todos los que hablan latín, vénganse para acá porque acá hay un hermano que la lengua le dio la capacidad de hablar latín. No fue así, hermano. El hermano estaba hablando y adorando al Señor en sus lenguas. Y el que estaba allá lo oía en latín, pero a la par de él había otro que hablaba licaónico, digamos. Y entonces viene y está hablando aquí Pedro, y el romano lo oye
lo oye en latín y el asiático lo oye en licaónico. O sea, no es por favor, grupitos. Por grupitos. No, es que es un milagro. ¿Qué habla Pedro? Lenguas desconocidas, lenguas extrañas. ¿Y qué escuchan los otros? Su lengua, su idioma, pues. ¿Dónde está ahí el milagro? En que el Espíritu tradujo a la gente eso. Ahora, perdona, algunos vienen y relacionan este hecho con Babel, y por eso es que algunos malentienden diciendo que se fueron como formando grupitos porque habían traductores que iban diciendo en las lenguas. No podemos confundir. Recuérdese que en Babel hay un juicio de Dios y aquí no hay un juicio de Dios. Aquí es como la restauración. Exacto. Porque escúcheme, hermano, ¿qué vamos a hablar en el cielo? Vamos a hablar un lenguaje espiritual. Por supuesto. Distinto, ¿verdad? Y fíjate que ese lenguaje espiritual no va a ser para edificación, porque ahí ya estamos nosotros completos. Y por lo que acabas de decir, en Babel el asunto era confundir para que se separaran. Aquí el asunto es un solo pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Voy a ser un solo pueblo. No me importa si son judíos o gentiles. Ahora para mí son un solo pueblo. Una cosa maravillosa que yo sé que vamos a estar y estamos estudiando en la iglesia los domingos es la iglesia universal. Nosotros somos un solo cuerpo. No importa si estás en Rusia, en Honduras, en Nicaragua, un solo cuerpo. Sí, y mire, mi amado hermano, entonces fue una cosa especial, pero ahí comienzan las lenguas, en Hechos capítulo 2. Amén. Nosotros como creyentes, como hijos del Señor, nosotros, mi amado hermano, tenemos una concepción. Así es. En la que no todos los hermanos en la iglesia tienen el don de lenguas. No todos. Pero todo hijo del Señor debería de usar sus lenguas devocionales como un lenguaje devocional. Y eso que acabas de decir genera confusión, pero es lo que está en la palabra. No que la palabra nos quiera confundir, no, es que como venimos con unos lentes a la hora de leer la Biblia y todo lo vemos respecto a esos lentes, pidámosle al Señor la fuerza de quitarnos nuestra forma de ver las cosas para entender qué es lo que la Biblia está diciendo. Mire qué interesante. Vayamos a Hechos capítulo 2 versículo 38. Mire cómo dice Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, mi amado hermano, que vamos a hacer un estudio la próxima semana, que en la Biblia, fíjate, Pablo, don es un regalo, ¿verdad? Por supuesto. Dice, ¿qué otras palabras se usan para regalo? Obsequio, presente, don, presente, regalo. ¿Sabes cómo dicen también en un lenguaje coloquial? Un cariñito. Un cariñito. un cariñito, ¿verdad? Va. Un detallito. Sí. Vamos a estudiar que en la Biblia se habla de regalos. Por supuesto. Y entonces vamos a ver que hay 3 palabras básicas. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero hay 3 palabras básicas para decir regalo. Pero hay una que es súper especial. Dorea. Y aquí en Hechos 2:38 está esa expresión. Fíjate que a vos te puede dar un regalo cualquiera. Sí. Pero ojalá. Pero en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, si vos recibías un regalo del rey, era una cosa. Ahora, había cualquier tipo de regalos. Usted los podía regalar a tu tío, tu primo, tu hermano, tu esposa, tus hijos. Que es un regalo, ¿va? Pero es un regalo. Pero eso no es dorea. No, el dorea es algo que viene de algo especial. Pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor,
en 1 Corintios 14 hacemos una distinción. Exacto. Entre dos cosas. El don de lenguas que Dios se lo da a algunos creyentes, y que cuando te da ese don de lengua, tu lengua tiene que ser interpretada. O sea que Dios para beneficio. ¿Es selectivo en algunas cosas? Sí, Dios es selectivo en algunas cosas. Perfecto. Así es, eso es lo que estamos estudiando. Sí. Entonces, y está también las lenguas como un ejercicio devocional que trae poder, que se traduce en adoración, en victoria personal y servicio fructífero, según 1 Corintios 14. Y que todo verdadero creyente, hijo de Dios, debería practicarlo como un ejercicio, le vuelvo a decir, devocional, algo personal. Sí. Mire, es un asunto tan personal que como dicen tú y yo, pero no tú y yo, sino tú y Dios. Exactamente. Ahí el versículo 2 del 1 Corintios 14. 1 ¿Cómo Corintios dice? 14, 2. Mire lo ¿Cómo que dice. ¿Cómo dice? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga, dos cosas hay que ver ahí. Habla no a los hombres, sino a Dios. Es la primera. Hablar en lenguas como un ejercicio devocional es hablar con Dios. La oración, todo tipo de oración, habla con Dios. Pero el asunto es que no todo tipo de oración habla misterios. Y pudiéramos decir que es una oración donde hay una forma más pura de comunicación hacia con el Señor, ¿verdad? Sí, porque nosotros tenemos que saber, tenemos que entender, hermano, por mucho que usted, no, yo voy a hacer una oración, pero la voy a escribir para no decirle al Señor nada equivocado. Papito, los hombres tenemos una marca. Vaya a Romanos capítulo 8, por favor. Esta marca la tienen todos los hombres. Ay, no, mi apóstol, no, papito. Romanos 8, ¿ah? 8:26. Romanos 8:26. ¿Qué dice ahí la palabra? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira qué interesante. ¿Cuál es la debilidad que nosotros tenemos según la palabra de Dios? La palabra de Dios. No sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir. Como conviene. No sabemos pedir como conviene. Y fíjate, Pablo, que la palabra aquí donde dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, es la palabra asteneo. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra asteneo? Enfermo. Debilitado, ¿verdad? Es que mire, mi amado hermano, aunque usted sea muy santito, usted tiene carne. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? Mire, sabe, está en Romanos 8 y el 8 está a la par del 7, fíjese. El 8 está a la par del 7 y ¿sabe de qué habla el 7? De la carnita. Un enfermo delirando, ¿verdad? Sí. Diciendo cosas que no son, pues, que no convienen, que no se que es una debilidad. Y por claro. eso vos estás diciendo, esa es una oración más pura. Hermano, fíjese que cuando el Señor decidió salvar a sus hijos en Egipto, Él oyó dos cosas. Oyó sus oraciones y su gemir. Y su gemido. Hermano, se acordó de ellos. A veces uno dice cosas más puras y más profundas con un gemido que con un montón de español. Y el Espíritu Santo nos hace gemir en su bendita presencia. Por lo que acabas de decir, yo puedo elaborar una petición, ¿verdad? Para vos, para otra persona, y meterle como esa casaca para intentar que eso pase. Con el Señor eso no funciona, pero nos dejó algo poderoso como las lenguas devocionales para que nosotros no metamos nuestra carne a la hora de llegar delante de Él y pedir, porque no sabemos pedir como conviene. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos,
Próxima semana tenemos que seguir estudiando esto. ¿Qué hemos aprendido nosotros de 1 Corintios 14 acerca de el hablar en lenguas como un ejercicio devocional, espiritual, profundo? Amén. Dios les bendiga, amados.